Todo comenzó en la península ibérica, más o menos en el siglo II y III a.C., y hoy en día conocemos como España, en donde curiosamente no se hablaba el español, se hablaban otras lenguas conocidas como prerromanas, como el lusitano, celtibérico, el vasco, fenicio, íbero y euskera. Tanto los griegos como los italianos influyeron en el castellano. Pero todo esto cambió en el año 218 a.C., cuando los romanos llegaron a la península y conquistaron para plantar su lengua ahí mismo, el latín. A partir de la conquista de los romanos, las lenguas que antes mencioné desaparecieron, a excepción del euskera. Pero por otra parte, en la actualidad todavía utilizamos palabras de origen prerromana, como barro, cerveza, cabaña, perro, conejo, balsa, carpintero, salmón, entre otras. Los romanos terminan de conquistar por completo el lugar y el latín se expande al punto de surgir las lenguas romances como el francés, italiano, romano, portugués y por supuesto el español. El latín que se hablaba era el vulgar, que era utilizado por los soldados y la gente común en lugar del clásico, porque este nomás se hablaba por personas muy cultas y se utilizaba más en la literatura romana. Entonces la mayoría de las palabras del castellano son originarias del latín, como en un 70%. Un ejemplo son los días de la semana, excepción del sábado. Y además de esto nos dejaron lo que es la religión y el derecho. Incluso a través del latín entraron palabras griegas como cirugía, estómago, melancolía, comedia, escuela, pedagogo, ángel, evangelio, cementerio y monasterio. El Reino de Castilla fue el primer lugar donde se implantó el castellano como una lengua ya común, y en el año 409, o sea para el siglo V, se dieron las invasiones bárbaras y germánicas que pues dejaron influencia en la lengua, con palabras como casco, robar, guardia, espía, tregua, que eran palabras de guerra, y también nombres como Álvaro, Fernando y Ramiro. Ya para el año 711 se da la invasión por los árabes, que conquistan España, prácticamente toda la península, pero durante unos 8 siglos, e incorporaron las lenguas mozárabes, que eran como de latín, pero evolucionaron con muchos términos árabes. A partir de esta llegaron más de 4.000 palabras nuevas como alcachofa, tambor, jinete, tabique, alcantarilla, alfombra, álgebra y aceite, entre otras. Y en los lugares que estaban lejos del dominio de los árabes aparecieron las lenguas romances españolas como gallego, asturiano, castellano y catalán. El castellano surgió en Cantabria en el siglo X, en unos condados dependientes del Reino de León. Y durante el siglo XI al XIII, inmigran franceses que quisieron favorecerse por tener enlaces matrimoniales entre reyes españoles y princesas de Francia y Occitania. Y se introducen en este tiempo palabras como salvaje, galán, damisela, corcel, arpa y galope. En el siglo XV es cuando el castellano comienza a expandirse, en la época de los Reyes Católicos, o sea de 1474 a 1517, en donde Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón hicieron una alianza y expulsaron a los árabes después de mucho tiempo. Y por fin nombraron el español la lengua oficial en España en 1492. En este mismo año se publica el primer libro de gramática castellana
de Elio Antonio de Nebrija. Y para este punto el castellano pierde muchos de sus rasgos medievales. A partir del siglo XVI y siglo XVII, durante el Renacimiento y el Barroco, se le denomina español en lugar de castellano. En el siglo XVI primero se busca que se exprese de manera más coloquial y simplificada. Algo así como que escribo como hablo. Y esta forma de expresión la empiezan a aplicar autores como Miguel de Cervantes. Y en el siglo XVII, Carlos I consigue que el español sea una lengua universal. En el siglo XVIII, el español es más moderno y contemporáneo. Y a partir del 1713 se funda la Real Academia Española con la intención de velar por la pureza del idioma, pues su lema es limpia, fija y de esplendor. Durante estos siglos el inglés empezó también a influir en el español y empezaron a utilizarse anglicismos como dandy, club, rifle, golf, etc. Por último, en el siglo XX se sigue defendiendo la lengua española, creando academias en todos los países hispanoamericanos. Un ejemplo es la Academia Filipina. Y actualmente el español es la lengua oficial en unos 21 países porque se habla en casi toda la península ibérica, el suroeste de Estados Unidos, en todo México, América Central, América del Sur, a excepción de Brasil y Guayanas. Y en conclusión, la lengua castellana o el español se desarrolló a partir del latín, cuando las fuerzas romanas llegan y se establece como la lengua más hablada, y ya con la desintegración del Imperio Romano, la península sufre una serie de invasiones foráneas, y ya con el descubrimiento de América en 1492 por Cristóbal Colón se extiende al Nuevo Mundo.